Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy vengo a enseñaros el programa Recovery Force AI, ¿vale? Que es un programa que nos va a servir para recuperar archivos borrados por accidente, ¿vale? Que ya los hayas eliminado por la papelera y tú necesitas pues recuperar esos archivos, va la redundancia. Y nada, pues te lo voy a enseñar así en una pequeña prueba. Para ello lo voy a instalar, aquí según vamos hablando lo estoy instalando, que verás que pues es muy sencillo. Cerramos tu página web, ahí puedes ver pues las diferentes cosas. Y aquí podemos darle a ejecutar, ¿ok? Nada, para ello, ¿vale? Bueno, aquí se nos abre la página web otra vez. Te voy a decir ahora sus bondades. Me he creado aquí una carpeta espera, voy a cerrar un segundo. Esta carpeta que tiene imágenes, archivos, algún vídeo y demás, la voy a borrar y por supuesto pues la voy a vaciar de la papelera porque si no, pues claro, sería muy sencillo. Ejecuto el programa y vamos a hacer la prueba. Las bondades de este programa es que usa inteligencia artificial, como no, ahora, para escanear los archivos barrados a diferencia de otros programas que hay en el sector. Entonces, pues nada, tú le darías por aquí, ¿vale? Y otra cosa que también me ha gustado, que puedes crear, por lo que he visto, un bootable por si tu sistema operativo no arranca, también para pues una unidad de arranque para buscarlo, que soporta más de 500 tipos de archivos y una gran variedad de dispositivos y que bueno, que es muy fácil de usar, como vais a ver aquí. Aquí empieza el escaneo, que el escaneo rápido se ha completado. A ver si lo puedo maximizar para verlo mejor. Ok, y aquí podríamos ver por ruta o por tipo. Está por aquí, el rápido se ha hecho, ¿vale? Pero está haciendo uno completo, que era el aviso que nos estaba saliendo por aquí antes. Vamos a dejarle que termine. Por aquí podremos ver por tipo y podrías buscar los archivos por el tipo que tú quieras, que esto siempre viene bien. Por ejemplo, imágenes, pues marcarías aquí. Lo que pasa es que hay que esperar, vamos a esperar a que termine el escaneo y ahora volvemos. Bueno, mencionar mientras termina que no haría falta esperar, ¿vale? Ya ven aquí en el escaneo rápido, tú podrías echar un ojo. Aquí ves el Recyclipin, es la papelera de reciclaje, me encontré esto, no sé qué, la carpeta 3DO Inés que había yo puesto ahí, y ves por aquí más archivitos, por aquí otros archivos que podrías tú localizar. Esto lo podríamos parar para recuperar ya los que tuvieran. Pero bueno, vamos a dejarle por echar un ojo. Vale, nos sale este mensaje de una gran de cantidad de espacio en blanco, porque en este sistema pues está medio vacío, y entonces te dice que lo canceles si no quieres esperar, porque está escaneando pues eso, espacio en blanco que no es necesario. Interrumpimos el escaneo por IA. Ok, tú claro, esto sea el mío es una máquina de pruebas que estoy usando para esto. Tú tendrás un equipo que podrás pues buscar más, habrás guardado encima y otras cosas. Y nada, pues por aquí pues le daríamos por el tipo, pues quiero vídeos, y te vas aquí y te dice, mira, pues por aquí en vídeos que le he tenido, tienes pues todos estos cosas, ¿vale? Que son los vídeos de las carpetas esas de NES. Dice, vale, pues yo quiero, o por en vez de vídeos, imágenes, 400 y algo, JPGs, ¿ves? Todo esto de los juegueles que tenía yo puesto, le damos aquí a recuperar, ¿vale? Y nada, aquí nos va a pedir que nos registremos para poder usarlo. Pues nada, yo copiaría aquí el código de la licencia que habría adquirido y ya como veis me sale para recuperar estos archivos. En su web podemos ver todo el tema de los precios, ya ves, el registro se ha realizado correctamente. Si tuviéramos algún problema, le damos aquí a recuperar y ya no nos va a decir ningún problema. Dice, selección de dónde sea guardar los archivos. Pues mira, aquí quiero en el escritorio, voy a crear una carpeta porque si no, que no me lo cree todo ahí, esta misma. Aquí y le doy a aceptar. No guarde el archivo de recuperación en el disco de exploración. Advertencia para evitar surgimiento de datos que se encuentran. Ah, vale. Bueno, bueno, ese mensaje al final lo que te quiere decir, porque cuando tú borras un archivo, lo vacías de la papelera, en realidad no lo has borrado, por eso lo podemos encontrar. Simplemente se marca en el disco duro como que ese espacio está libre para guardar otra cosa. Entonces, hasta que no pongas otra cosa que lo pise, que lo machaque, se puede recuperar, tanto lícitamente, como si lo queremos nosotros recuperar porque lo hayamos borrado sin querer, o si un hacker o alguien cogiera nuestro disco duro y lo quiere recuperar. Por eso, por ejemplo, para formatear un disco duro, se hacen varias pasadas que se graban 11100 para machacar los datos. ¿Por qué te dice no lo puede copiar en el mismo disco duro? Pues para no pisarlo, porque a lo mejor lo va a copiar justo, son archivos nuevos, lo copia encima de los recuperados, aunque sea lo mismo. Por eso te dice que lo recuperes en un pendrive.
Pero bueno, para que veáis, yo ahora mismo pues no tengo una mano, como para que veáis cómo se haría, pues ya que sepáis que este software podéis echarle un ojo en la web de ellos. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado, que os sirva, que le echéis un ojo a la web y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.